Bienvenidos a TradingView Streams, estamos aquí con White Trader y Aníbal Garrido, que nos van a comentar la situación del Bitcoin que tenemos actualmente, que ha habido bastantes movimientos, no solo de noticias, también de análisis técnico, ha habido un montón de cosas que han ocurrido estas últimas semanas, lo vamos a comentar ahora mismo aquí en TradingView Streams. Y también vamos a hablar un poco también de lo que viene a ser algunas otras criptomonedas, ¿no? Ethereum, algunas son las clásicas, podemos hablar de Solana, y algunas menos conocidas, ¿no? Quizás que la gente no conoce, pero que han tenido un rendimiento interesante, ¿no? En los últimos meses, sobre todo aquí en 2023, ¿no? Entonces, bueno, empezamos aquí con White Trader, que tenemos aquí justamente, nos está compartiendo pantalla, con el ciclo de dominancia Bitcoin. ¿Qué está pasando aquí en estos momentos? Bueno, antes de nada, muchas gracias Álvaro por la invitación, encantado de estar por aquí. Y bueno, vamos a empezar sí con la dominancia de Bitcoin porque en los últimos meses hemos visto que ha subido, bueno, desde marzo hemos tenido una subida de un 20%, bueno, de hecho más de un 20%. Lo que ha hecho esto es lo que tenemos aquí en el ciclo de la dominancia. Esta es una tabla que rescaté de otra y la puse a mi modo, lógicamente. Y aquí lo que explica es lo que pasa cuando la dominancia sube y lo que pasa cuando la dominancia baja. Actualmente estamos en un punto donde la dominancia está subiendo y el precio de Bitcoin también lo está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todas las altcoins están bajando, solo han bajado algunas. Me refiero a bajadas de entre más de un 10 o 15%, ¿vale? No una bajada de un día como hoy, que a lo mejor ha bajado entre un 2 y un 5, una bajada fuerte. Entonces, hay muchas que están lateralizando, ¿vale? Se han quedado en un plano, como por ejemplo el Cardano contra Bitcoin, se ha quedado en un nivel de soporte bastante feo porque si lo rompe vamos a tener problemas con Cardano. Pero luego, por otra parte, sí que es verdad que la dominancia de Bitcoin está llegando a unos niveles de entre 52 y 55 y es un punto donde desde aquí podría empezar a caer. No digo que vaya a caer del todo, Bitcoin suba y fase al season. No, 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 no. No nos equivoquemos porque aún no ha sucedido el halving y hasta que eso no suceda, no creo que lo vivamos. Lo que sí que podemos tener es una dominancia baja, una lateralización de Bitcoin y pequeñas subidas en las altcoins. Ojo, todo esto si la dominancia llega hasta estos niveles y luego cae. ¿Qué ocurre? Que por otra parte, si la dominancia sigue subiendo y Bitcoin se lateraliza, es decir, se quedan los niveles actuales, pues entre 28 y 31.000, la altcoin se va a quedar lateralizando muchísimo más tiempo de lo que ya hemos podido ver en algunas. Y por otra parte, que es lo que yo estoy esperando, lógicamente, es que la dominancia siga subiendo un poquito más, Bitcoin retroceda un 15-20%, que no es ninguna locura, pero en ese caso la altcoin no va a bajar un 15 o un 20, va a bajar entre un 30 y un 45%. Y será ahí el momento de pensarse ya seriamente el rellenar bien las bolsas con toda la liquidez que tengamos y esperar el bull run habiendo cogido los puntos más bajos de las altcoins. Claro, pero ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué las altcoins les está costando tanto subir, ¿no? ¿Por qué el Bitcoin, digamos, está tomando el control? Aníbal. Bueno, Bitcoin ahora mismo no es que tome el control, porque si nos fijamos, vamos a ir a la gráfica, o esta no, claro, de tanto análisis, pues al final. Entonces, tenemos ahora mismo un Bitcoin encasillado, por así decirlo, es decir, está en un momento de lateralización. Hoy tenemos la noticia de la FOM, o sea que es una noticia que puede sacarnos bien a Bitcoin llegando a los 32.000 o superarlos. Y por otra, el otro lado de la moneda es que Bitcoin vuelva a niveles que se encuentren entre 27.000 y 24.000. Claro, si nosotros vemos este escenario bajista y es el que ocurre hoy, que no lo sé, ya repito, sí que vamos a ver grandes caídas en las altcoins. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si se queda lateralizando, que me juego al 90% de que no va a ser así, menos con la noticia que tenemos, si se queda lateralizando y la dominancia sigue subiendo, entonces nos encontraremos con la fase de lateralización de la altcoin. Al final esto es una regla que sigue el ciclo del mercado y de momento ha funcionado. Todos los ciclos alcistas que hemos tenido y también los bajistas ha sucedido exactamente esto. Entonces ahora mismo pues tenemos, por ejemplo, vamos a poner BNB, que la conocemos todos, pues la tenemos en una lateralización muy grande. Es decir, nos va desde los niveles de los 340 hasta los niveles de los 204. Entonces, claro, tenemos ahí una gran lateralización de la altcoin
Y lo que comentaba antes es, si Bitcoin retrocede ese 15-20%, si BNB cae entre un 30 y un 45%, fíjate que volvemos a niveles de $130, que son niveles muy buenos de compra. Entonces, no es todo malo, pero tampoco es todo bueno. Es decir, hay que ir buscándose las mañas para decir, vale, pues ahora es momento de comprar una pequeña bolsa de altcoins, que de hecho es lo que les dije a la comunidad, y sacamos unos beneficios y ahí se ha quedado. Les dije, oye, vamos a retirar beneficios porque no sé lo que va a pasar ahora, entonces prefiero esperar y listo. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el bull market ya ha empezado y te vas a quedar fuera. Me parece muy bien, pero el dinero no lo vas a hacer con Bitcoin. El dinero lo vas a hacer con una altcoin. Por ejemplo, BNB, vamos a poner este ejemplo mismamente. BNB, si conseguimos unos precios de 120 de media hasta su ATH, que muy probablemente lo rompa, estamos hablando de más de un 440%. ¿Cuánto te puede hacer Bitcoin desde el punto actual hasta ATH? Pues creo que te hacía un 200 como mucho. No, mira, un 127. El 200 era desde los 15.000. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Ganar dinero en el bullrun o generar muchísimos bitcoins o satoshis y tenerlos guardados hasta dentro de 15, 20 años? Es que cada inversor tiene su manera de ver las cosas y cada persona tiene su manera de vivir el ciclo del mercado. Aníbal, ¿cuáles son tus comentarios respecto a la dominancia? A ver, bueno, Yo creo que lo hemos perdido. Sí, se nos ha ido. Sí, se nos ha ido. Cosas del directo. Cosas del directo. Pero bueno, sí, muy, muy interesante. Lo curioso es que el Bitcoin ha tenido un rally tremendo en este 2023. Nada más el 1 de enero Sí. empezó a subir. Ahí lo vemos claramente en el gráfico, ¿no? Y bueno, ahora mismo habrá que ver si recupera esos niveles. Desde luego parece que va encaminado hacia ello, pero claro, sí que es verdad que no es que sube directamente. Tiene esos retrocesos y además bastante fuertes, que cuanto menos es curioso. Vale, creo que Aníbal lo tenemos ya aquí. A ver, A Aníbal, ver, prueba a hablar ahora. hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahora sí. sí. Vale, te preguntábamos sobre qué opinabas sobre ¿Logran esta escucharme? dominancia del Bitcoin. Sí, cómo no. Y inicialmente un cordial saludo acá de Venezuela, saludos a mi colega White Trader y gracias al equipo de TradingView por la invitación. Si me permiten compartir pantalla, entonces para también mostrarle mis criterios sobre esto. Entonces, vámonos inicialmente a complementar un poquitito las ideas que estaba comentando White sobre el tema de la dominancia. Creo que un análisis bastante completo de todo lo que se comentó, sobre todo también la relación que existe con relación al comportamiento de las alts. Yo creo que lo que puedo rescatar y que creo que es sumamente relevante es el tema del rompimiento o intento de rompimiento de la EMA de 200 sobre precisamente el factor de dominancia. Importante también señalar, tenemos a Bitcoin que desde hace aproximadamente año y medio no superaba el valor de la dominancia del 50%. Y otro criterio también súper interesante es que fíjense que la dominancia a nivel de aproximadamente el 39-40% se convirtió en un sólido piso de concreto que no fue perforado precisamente por el interés del mercado sobre la moneda madre y que bueno, que reaccionó después de toda esta serie de informaciones que las cuales estoy completamente seguro que vamos a deshojar a detalle durante el transcurso del live y que en este momento entonces nos posicionan en un 51.38%. Coincido totalmente en la visión que debe tener el inversionista, ¿ok? O sea, tú eres fiel creyente en Bitcoin, eres fiel estudioso de Bitcoin y sin duda alguna crees que el futuro está en la reserva de valor por excelencia del mundo cripto, del mundo digital. Bueno, nos quedamos en Bitcoin y obviamente tomando en consideración que los topes que podemos estar buscando este año o el próximo están relacionados con el ATH máximo de los $69,000. Pero si tienes la oportunidad de no solamente buscar Satoshi, sino que más bien estás buscando al mundo cripto como un vehículo certero de inversión, definitivamente hay proyectos muy interesantes a los cuales se le puede sacar el rédito. Mencionaba hace unos minutos White el tema de BNB. Yo también estoy siguiendo muy de cerca el comportamiento que ha tenido Polkadot
que sin duda alguna se está encontrando ahorita en unos mínimos extremadamente interesantes, después de haber sondeado ATH por encima de los $50 y que precisamente en un bull run hipotético estamos hablando un estratosférico valor por encima del 1000% de revalorización. Ojo, importante mencionar, ninguno de estos comentarios que están acá representan un consejo de inversión. Es importante que cada uno de los espectadores desarrolle su propio criterio a nivel de investigación de cada uno de los proyectos, pero en definitiva creo que los proyectos que nosotros vemos en el top 10 y esa pelea fratricida que existe entre Ethereum, Polygon, Avalanche, Polkadot, Ada Cardano con relación a la supremacía del tema de los contratos inteligentes, creo que alguno de ellos, sin duda alguna, puede dar interesantes resultados para el desenvolvimiento de lo que viene para este próximo bull run. Continuando con el tema de Bitcoin, creo que en definitiva, partiendo de la premisa de la EMA 200, una cosa que tranquiliza bastante, se logra romper con una absoluta contundencia la EMA 200. A nivel de análisis técnico, lo que estamos viendo sin duda alguna aquí es un pullback donde la EMA 200 actúa definitivamente como un piso de concreto y ahorita entonces se revienta. Aquí este Fibonacci que yo tracé es un Fibonacci que siempre yo lo coloco haciendo el análisis semanal, o sea, tratando de ver la perspectiva macro. Lanzo el mínimo que nosotros tuvimos en marzo del año 2020, ese horrendo jueves negro en el cual Bitcoin llegó aproximadamente a los 3.800 y tomo como referencia el tope del FIBO el ATH de 69.000, trabajando sobre Coinbase siempre porque considero que la referencia debería ser sobre dólares y no sobre USDT. Y nos damos cuenta que para este momento Bitcoin acaba de también reventar con fuerza un nivel 0.61 que nos demuestra que muy probablemente está en la búsqueda del próximo nivel de Fibonacci, el 0.50, el potente 0.50. Y para mí nuestras perspectivas en las próximas semanas o meses al finalizar de este semestre definitivamente tiene que estar buscando los 36.000, inclusive tratar de buscar en la próxima barrera psicológica de los $40.000. Álvaro. Sí, aquí lo que se ve claramente es que la dominancia parece que toma protagonismo cuando son los ciclos más, donde hay más duda, ¿no? De mercado, donde no se sabe aún todavía, sí, se puede ver que está subiendo el Bitcoin, que tiene pinta de que puede marcar y volver a atacar los máximos históricos, pero a su vez todavía no estamos en esa fase, ¿no? De ese rally previo que vimos, por ejemplo, en 2021, ese rally... Hay un detalle extremadamente interesante a lo que tú mencionas y es que Ujú. fíjate que si nosotros también vemos el porcentaje de capitalización de todo el ecosistema cripto a nivel de nada, del dinero que está introducido, acabamos también de romper nuevamente la barrera del $1.000.000.000. Significa entonces que después de haber escapado el tope de los 3 trillones, significa entonces de que solamente imagínense el tema de la inyección potencial de liquidez que pudiese ocurrir en el caso de que los potenciales inversores, con toda esta dinámica que se está dando actualmente con relación a BlackRock, el tema de los ETF, etcétera, etcétera, tenemos sin ningún tipo de inconveniente, Álvaro y White, la posibilidad de que Bitcoin vuelva a buscar ese nivel histórico que nos mantuvo por un tiempo importante del 60%. Y que luego de eso, luego en ese momento de consolidación, buscando valores, no estoy indicando de que necesariamente sean valores relacionados con ATH nuevamente, pero lo que sí es cierto es que va a generar un arrastre impresionante de los inversores sobre el caso de las alts, bajo la consideración, vuelvo y repito, de tener que toda esta salida de liquidez nuevamente vuelve a inyectarse al ecosistema cripto en las próximas semanas y meses. Vale, vamos a hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, últimos meses. A ver, Aníbal, ¿qué nos puedes contar un poco de qué ha pasado exactamente con el tema de las ETFs? Porque, bueno, hubo una noticia en la que precisamente abrieron, digamos que la SEC empezó a abrir una investigación contra Coinbase y Binance, pero a su vez, luego a las semanas siguientes, digamos que empezaron a haber solicitudes de ETFs de Bitcoin, sobre Bitcoin, de BlackRock y otras entidades. ¿Puedes explicarnos un poco más eso? Bueno, sí, inicialmente saber de que esta novela no veo otra manera de poderlo llamar, llamada Binance, llamada Coinbase, llamada Security Exchange Commission, al final de cuentas es el nuevo boom, es el nuevo protagonista a nivel noticioso y a nivel fundamental este año,
Creo que simple y llanamente el tema regulatorio, definitivamente los gobiernos y los estados están buscando una forma de ponerle el control a esto, quizá tarde, quizá no tarde, pero al final de cuentas sí, efectivamente se genera un efecto y este efecto ha venido entonces nuevamente con el resurgimiento de las famosas solicitudes o peticiones de los ETFs. Importante mencionar que esta no es la primera vez, ¿okay? Los hermanos Winklevoss hace ya años fueron los primeros en tomar la iniciativa de, a través precisamente de la casa de intercambio que ellos manejan, tratar de introducir una moción dentro del sistema regulatorio norteamericano para introducir una visión de ETF. Importante es que en las últimas semanas es BlackRock, quizá una de las casas de inversión más poderosas y más potentes en todo el sistema tradicional de inversión, ha tomado la iniciativa de precisamente también hacer una moción, una petición para este caso. El gran elemento diferencial está en que las anteriores peticiones han sido ETFs de futuros, en donde, como ustedes muy bien saben, estos fondos de inversión, estas casas no se ven en la necesidad o en la obligación de tener que mantener en sus arcas el activo subyacente, ¿okay? Que en este caso puede ser Bitcoin o puede ser cualquier otra cripto. Pero lo realmente noticioso del asunto es que la información que se maneja a través de redes o que se maneja a través de redes y a través de los diferentes medios es que precisamente la última moción, que ojo, según la información que manejo ya fue rechazada, correspondió a la petición de un ETF en spot, ¿ok? Lo que obligaría entonces a que los potenciales inversores y consecuentemente estos gigantescos fondos de inversión se tengan que ver en la obligación de comprar cantidades ingentes, gigantescas de Bitcoin en este caso para poder tener el activo subyacente en sus arcas y bueno, ser precisamente la reserva o la contraprestación, el seguro que ellos estarían dando a sus clientes. No quiero dejar de mencionar este punto, vuelvo a compartir rápidamente pantalla y lo comparto esta mañana, estaba viendo parte de lo que comparten las redes y fíjense que precisamente en este momento, nada más y nada menos, esta gráfica nos la está compartiendo el equipo de Glassnode, nada más y nada menos estamos viendo que con relación al volumen de los exchanges, al volumen que están resguardando los exchanges, en este caso de Bitcoin, nos estamos encontrando en mínimos históricos desde marzo del 2018. Entonces, en definitiva, tomando en consideración esto, tomando en consideración el halving, la reducción del suministro para el año que viene, tomando en consideración la posible potencialidad de que grandes figuras, instituciones, inversores del mercado sólido, del mercado tradicional, se introduzcan dentro del mercado para buscar Bitcoin frescos, estamos hablando de que esta cantidad de dinero puede inclusive reducirse aún más, porque obviamente no va a ser mantenida en exchanges, lo que podría también provocar como una medida completamente lógica el incremento del precio de la moneda madre durante los futuros semanas y meses, chicos. Muy, muy interesante. Aquí White Trader te hago una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un ETF de Bitcoin spot o directamente ir al mercado spot? Bueno, a ver, para mí está muy claro. O sea, para mí lo mejor es directamente ir a spot. ¿Qué ocurre? Que en spot no hay muchos exchanges que te permitan apalancarte. Y otra ventaja que van a tener estos ETFs de los futuros o de lo que lo vayan a sacar es que al final tú puedes ir en contra del mercado. En spot sabemos que solamente podemos comprar y vender arriba. O bueno, hay gente que hace lo contrario, que es comprar arriba y vender abajo. Eso es otro tema. Pero en un ETF al final podemos comprar y vender arriba o podemos vender arriba y comprar abajo. Es una gran ventaja. Esto va a depender del tipo de inversor que tú seas. Si tú eres un inversor conservador que va a largo plazo, personalmente creo que la mejor opción es el spot, porque no vas a tener esas comisiones que a veces son abusivas y sobre todo que vas a estar tranquilo porque el apalancamiento es 1 a 1. Es decir, si has invertido $10.000, son $10.000 lo que vas a perder en caso de que el activo se vaya a cero. Si el activo se queda en $1, tú sigues teniendo ahí pues el porcentaje que sea del dinero que has invertido. Eso es así. En un ETF o en instrumentos apalancados, tú puedes perder la totalidad de tu capital sin que ese activo llegue a cero. Entonces, claro, tenemos que diferenciar qué tipo de trader o qué tipo de inversor soy yo.
¿Soy un inversor conservador? Pues entonces me voy a un lado. ¿Soy un inversor que le gusta el riesgo o que sabe asumir el riesgo? Pues entonces me voy a mercados financieros que estén apalancados. Entonces, mi opinión, vamos, lo que yo hago es compra en spot. A mí que saquen el ETF de Bitcoin solo me ayuda para que se le dé más visibilidad al mundo cripto. Ujú. Y respecto al tema de las ETFs, a ver, yo a mí me surgen dudas respecto al horario de mercado, ¿no? Porque no tengo muy claro si eso lo van a tener abierto 24 horas o solo durante el horario de Estados Unidos. A ver, yo por lo que he visto el futuro que tenemos actualmente de Bitcoin, que se puede tradear desde hace ya creo que un año y pico, el problema que tiene es justamente ese. Al final las criptomonedas están porque están 24/7 funcionando y puedes tradearlas un sábado, domingo, el día que tú quieras. Ahora bien, el futuro de lunes a viernes y ya está. Esos gaps que nos encontramos en la apertura del lunes, esos gaps suelen ser rellenados. Digo suelen ser porque tampoco tendría por qué ser así, porque al final el Bitcoin es un activo y el ETF es el subyacente que le está dando el movimiento. Entonces, en ese caso, claro, cuando la gente dice, no, es que tiene que tapar el gap de futuros. Bueno, puede hacerlo o no. Es que estamos viendo un activo que funciona 24/7 y estás operando un activo de este 24/7, pero tú 24/5. Entonces, esa diferencia es algo que también hay que tener en cuenta. Yo personalmente no opero Bitcoin en futuros de ETF ni nada de eso. Yo simplemente opero el Bitcoin y fuera. Bueno, Bitcoin y criptomonedas en general, no voy solo a una. Ujú. Aníbal, ¿cuál es tu opinión de esto? Sí, yo lo que complemento en definitiva es que tiene que ver muchísimo con el perfil del inversor. O sea, coincido en White en ese aspecto con relación al perfil del inversor, pero lo ampliaría más hacia la dinámica de que si es un inversor tradicional en donde el concepto del de riesgo, el concepto del de confianza sobre la plataforma, definitivamente es el factor diferencial. Cuando nosotros estamos hablando de un inversor que cree en Bitcoin como un potencial vehículo para acrecentar su patrimonio, este potencial inversor se va al Chicago Mercantile Exchange. ¿Por qué? Porque tiene también años operando dentro de la plataforma. Adicionalmente, existe un respaldo. Creo que el aprendizaje súper gigantesco que nos dejó FTX el año pasado, y ojo, digo FTX por ser quizá el boom más reciente, pero Cuadriga ocurrió también hace ya unos años y que de hecho por ahí anda circulando también en Netflix ya desde hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, un documental al respecto, pero también está en MT Gox en 2014. Al final de cuentas, si yo, inversor tradicional, al final de cuentas, lo que quiero buscar es precisamente seguridad sobre mi inversión, no importa si me voy un fin de semana apagado, lo importante es que nada, cuando abra el mercado el lunes veo qué es lo que ocurre, sé que de todas formas desde el punto de vista técnico ese gap se tiene que llenar y de hecho lo puedo aprovechar con un short, lo puedo aprovechar con un long, pero sin duda alguna existe una tranquilidad. Entonces, esto en comparación a estas plataformas en las cuales nosotros hemos venido, estamos súper acostumbrados a trabajar, los crypto exchanges, el caso particular de Binance, el caso particular de Coinbase, Kraken, Bitstamp, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin duda alguna trabajan 24/7, tienen ofertas de liquidez súper interesantes y ojo, no necesariamente nosotros también tenemos que remitirnos a un mercado spot convencional como hacemos nosotros los traders y con nuestras comunidades. O sea, si yo quiero comprar 1, 2, 3, 4, 100 Bitcoin, me voy al mercado OTC de estos mismos exchanges y tengo la capacidad de hacerlo. Pero el problema es, ¿qué pasa si ocurre un crack? ¿Qué pasa si ocurre algo? Vamos a tener entonces atrás alguien que genere un respaldo detrás de eso, como ocurre con el mercado tradicional. Creo que esa es la gran diferencia. Yo en lo personal, yo no soy de mercados tradicionales, yo todo lo que tenga que ver con sistemas en donde hayan metido más terceros de confianza de los que ya hay, yo de verdad trato de irme por el otro lado. De hecho, solamente opero en exchanges con los fondos que están dispuestos para el tema de inversión y el resto lo tengo completamente fuera de exchanges en mis carteras no custodiales y que son carteras frías. Entonces, yo creo que va a depender muchísimo y cerrando la idea del perfil de riesgo del inversor con relación a dónde está la capacidad de poder respaldar su fondo en el caso de un potencial crack.
Justo vamos a hablar de eso ahora, que es la parte de lo que viene a ser los monederos fríos o los ledgers o los wallets, como lo quieran llamar. Porque desde que pasó lo de FTX, es verdad que la gente se lo preguntó, empezaron a surgir dudas de si el dinero debería estar, digamos, respaldado por los exchanges o si debería, en otro caso, tener una opción, ¿no? De simplemente no depender del exchange para guardar los fondos, ¿no? White Trader, aquí, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, esta opinión ya va un poquito más allá y voy a intentar desarrollarla de la manera más compacta posible. Los exchange al final lo que hacen es, tienen tu dinero, tú puedes operar con ellos en spot, en futuros, en lo que tú quieras, o en préstamos, dependiendo del exchange, pero al fin y al cabo yo soy una persona que dice, mi dinero con quien más seguro va a estar es conmigo. Es decir, un exchange, es lo que ha dicho Aníbal, FTX, cuando quebró, toda la gente que tenía ahí su dinero, ya sea mucho, sea poco, depende de la persona, lo perdió completamente. Yo no estoy afectado por FTX, entonces no me sé muy bien la historia, pero creo haber leído que van a empezar a devolver fondos a algunos usuarios. Creo. Lo he leído en internet, no sé hasta qué punto será cierto. Claro, pero aunque sea Pero eso, el estrés que supone eso para los usuarios es tremendo. claro, aparte todo ese estrés, ¿no? Que, bueno, puedes tener ese mismo estrés si se te pierde tu billetera fría y no tienes ni idea de cómo puedes recuperarla. Pero al final estás confiando tu dinero a un tercero y realmente tú no eres propietario de todos esos activos. Entonces, en lo personal, en los exchanges yo tengo el dinero con el que yo tradeo o hago day trading o especulo a un corto o medio plazo, pero la gran suma o la gran liquidez está guardada en billeteras frías. Al final no está más, es el sitio más seguro y más en este mundo. Podemos poner el ejemplo de un banco. Un banco quiebra y te cubre hasta X capital. Entonces, es lo mismo, no puedes tener todo tu dinero en un mismo banco, repártelo en dos, tres, los que sean, dependiendo del dinero, lógicamente. Lo mismo pasa en el mundo cripto. Ten un poco en el exchange, ten un poco en una billetera fría, cómprate otra adicional cuando te lo puedas permitir y guarda otro pequeño porcentaje en la otra billetera y así estás diversificando todo tu capital para que en el caso de que haya un crash, un cisne negro o todos los exchanges se vayan ahí mismo, pues al menos tengas tu capital protegido para que en algún futuro puedas volver a sacarlo, vender o retirarlo de nuevo a fiat. ¿Aníbal? A ver, nada, el criterio es muy sencillo. Sin tus llaves, sin tus monedas, un exchange, como su nombre lo dice, es para intercambiar, es un intercambio. El ejemplo que yo siempre traigo a colación es cuando nosotros viajamos a otro país y tenemos que cambiar nuestras monedas, ¿no? O sea, cuando yo voy a la casa de intercambio en el aeropuerto, entonces yo le entrego dólares para que ella me entregue euros. Pero en ningún momento yo le dejo los euros a la casa de intercambio. Yo agarro, le entrego mis dólares que los tenía en mi bolsillo, se los entrego a la casa de cambio y la casa de cambio me entrega euros. Yo no le voy a decir, mira, quédate con estos euros mientras yo voy a la tienda y compro y si necesito comprar vengo y te los pido de vuelta. No, toma y dame. Ese es el propósito funcional que debe ser una casa de intercambio. En lo absoluto tiene que ser para gestión y resguardo de fondos. Para eso están los otros medios, que son los medios descentralizados, en los cuales el usuario va a tener me refiero a carteras frías, carteras calientes, en los cuales el usuario va a tener la capacidad real de poder disponer de sus fondos en el momento en que los quiera. Creo que toda esta dinámica al final ha generado, y de hecho lo acabamos de ver con la gráfica que compartí de Bitcoin acerca de cómo se están extrayendo los montos en los exchanges. Los exchanges han estado respondiendo quizás de una manera tratando de recobrar la confianza de los clientes luego del crack de FTX. Si nosotros nos vamos al CoinMarketCap y me permito muy rápidamente volver a compartir pantalla, nos daremos cuenta que cuando vemos el listado del top 10 de los principales exchanges, en el caso particular del mercado spot, nos damos cuenta que en el top 10 están casi todos, ya tienen su icono para el tema de poder validar el tema de las reservas, ¿no? Claro, que quizás se escapa Bitstamp y bueno, y después del top 10 se escaparán todos otros. Bueno, este pequeño icono que está acá, cada usuario después puede ver, entonces cada uno de los exchanges muestra
hipotéticamente la información de acuerdo a la última auditoría, de acuerdo a información dentro de la cadena en el cual puedes ver cómo se está respaldando la información. El tema es, ¿qué pasa si el exchange quiebra? ¿Qué pasa si el exchange es atacado? ¿Qué pasa si el gobierno del país donde tú vives restringe el acceso a este exchange? ¿Qué pasa si cualquier tipo de cosa? Entonces los usuarios, a final de cuentas, la única vía que ellos tienen y saber y el conocimiento y parte de la educación, la clave de la educación es esa, es saber de que en definitiva un exchange es única y exclusivamente un sitio donde el cual tú vas y de una manera temporal o de una manera programada, tú colocas un dinero que tú tienes que saber y tienes que estar completamente consciente de que es un dinero de inversión, es un dinero de riesgo y que tienes que saber de que en algún momento crítico se puede perder. Para eso, recordemos que nosotros también como traders, cuando hacemos el tema de análisis de riesgo, no solamente nosotros tenemos que ver análisis de mercado, el riesgo de mercado, perdón, o sea, con relación a lo que puede ocurrir a nivel del cambio de precio, también existen otros tipos de riesgo, como es el caso del riesgo sistémico. Y para esto el tema de la diversificación, y no me refiero a diversificación de portafolio, sino que me refiero a diversificación de plataforma, es completamente clave. Okay, sugiero en definitiva a los traders no operar en un 21 exchange, sugiero tomarse quizá un par, quizá 3, tampoco tener una cantidad exacerbada de cuentas en diferentes exchanges, pero en definitiva es, si tú tomas la determinación de operar en un exchange de criptomonedas, no lo hagas en un único exchange, reparte parte de esa capital en el criterio que tú mejor consideres, 50-50, 60-40, etcétera, etcétera, pero con el propósito de que si uno cae, al menos sepas de que puedas tener la liquidez de operación no detenida y a final de cuentas no vayas a sufrir como, por ejemplo, ya hemos visto en casos icónicos del mercado como ha sido FTX, como recién lo mencionamos. Bueno, aquí me viene a la mente una frase clásica que es: solo los paranoicos sobreviven. y más en el mundo cripto, en definitiva, el tema de la paranoia forma parte del día a día. Y complemento eso que tú mencionas con relación a medidas de seguridad tan elementales como, por ejemplo, conozco muchos usuarios que tienen una cuenta de correo electrónico y esa cuenta de correo electrónico la utilizan para el Exchange 1, el Exchange 2, el banco es la cuenta de correo electrónico personal y es con la cual comparten con todo el mundo. O sea, tengan como mínimo una cuenta de correo electrónico por cada servicio criptofinanciero que ustedes tengan, mínimo una cuenta de correo electrónico. Y esa cuenta de correo electrónico a su vez tiene que estar también con el OTP, el Two-Factor Authentication y todos los mecanismos necesarios para que esa cuenta de correo electrónico no se vea atacada. Y más sobre todo con lo que también ha ocurrido a lo largo de toda esta historia del tema de los breaches o de las fugas de datos por parte de los usuarios, ¿no? En donde simplemente teniendo un correo electrónico, entonces nos llega después una bandada de phishing en la cual, sin tener que estar inscrito en un determinado exchange, nos llegan correos electrónicos del exchange, del banco tal, de qué sé yo, con el propósito de tratar de robar nuestra información. Definitivamente la paranoia es una herramienta muy poderosa en este ecosistema. Bueno, yo recuerdo que me llaman casi todos los meses una persona que vendiéndome criptoactivos y yo creo que ha venido de una fuga de datos de alguna de estos exchanges. Pero sí, es muy curioso y es verdad que la seguridad nunca es suficiente y la verdad es que, bueno, nunca está nada mal esas medidas. Luego las billeteras frías también habría que tomar medidas. Es bueno tener una o varias, porque todavía me recuerda a mí esa persona que estaba buscando en un vertedero un disco duro con, con los datos estos de las criptomonedas, de los bitcoins. Espera, White que no tienes el micro abierto, White. Ahora, no, que me estaba acordando y digo, joder, sí, es verdad, el del disco duro que tenía un montón de Bitcoin ahí, se fue al vertedero a intentar buscarlo, pero claro, al final no lo encontró. Claro, ¿ahí qué estrategia podemos hacer? No, Porque claro, es que meterlo todo en una placa, al final a lo mejor también tiene un riesgo, ¿no? Sí, pues, bueno, aquí eh, el que más, bueno, que habla Aníbal porque nos ha dicho antes que tenía 12 cold wallets, entonces creo que aquí el que más tiene que decir es Aníbal, así que le dejamos a él. No, a ver. No, en definitiva, el tema de las placas de acero o el resguardo de las semillas en papel forma parte de algo. Una cartera física, a final de cuentas, es un nivel o una capa de seguridad adicional. Sin duda alguna tienes que tener varias carteras en el caso de que se te dañe una para después poder movilizar los fondos y no te quedes atascado.
pero la clave de todo esto, en definitiva, está con el resguardo o el respaldo al momento de la creación de la cartera. ¿Okay? Cosas tan sencillas y les comento que he tenido infinidad de casos en los cuales, por ejemplo, clientes no realizan el debido respaldo al momento de iniciar estas carteras. Piensan que solamente teniendo las palabras guardadas van a poder recuperar los fondos en un futuro, y cuando van a intentar recuperarlos, resulta ser de que las palabras no son o brindan que los saldos, los balances son ceros. Cosas tan sencillas como inicializar una cartera, copiar las palabras, enviar una pequeña cantidad de fondos, unos pequeños satoshis, unos pequeños USDT, lo que sea, borrar la cartera completamente y volver nuevamente a reinstalarla, efectuar como una especie de mecanismo de recuperación, son elementos sumamente claves. Y luego de ahí, definitivamente, lo relacionado con el tema del resguardo de estas palabras, de estas semillas, lo relacionado con el tema de la redundancia. Existen múltiples cantidades, pero N cantidad de mecanismos en las cuales nosotros podemos guardar estas palabras utilizando cifrados como el secret sharing, partiendo, utilizando la famosa passphrase, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que al final todo esto gira en torno al mismo círculo. Saber que tú como potencial inversor, si vas a invertir en el mercado tradicional, bueno, tienes que saber con qué broker vas a trabajar, tienes que saber trabajar con MetaTrader, pero si vas a trabajar en el caso particular de cripto, tienes que saber entonces con qué exchange vas a trabajar, y luego al momento de retirar estas monedas fuera de los exchanges y mantenerlas tú, con qué wallet fría vas a trabajar, cuál va a ser el mecanismo de respaldo, cuántos soportes, qué nivel de redundancia lo vas a tener. Importante también, ha ocurrido muchísimo en los casos en los cuales los portadores fallecen, ¿ok? Y el dinero simplemente se pierde. El tema de tener o planificar un plan de herencia es extremadamente clave, súper clave para que la salvaguarda de nuestros familiares, en el caso de nuestra desaparición física, ellos puedan contar con esos fondos en el caso de que se ocurra. Entonces, forma un tema de planificación que al final se resume en un tema de educarse lo suficientemente bien para el tema de resguardo de fondos. Chicos. Sí, de hecho, lo que ha dicho Aníbal de tener el respaldo y saber qué es lo que tiene que hacer tu familia, de hecho, yo es algo que ya he hecho con mi novia, con mis padres, con mis amigos. Yo les he dicho, oye, si me pasa algo, que sepáis que aquí, aquí y aquí tenéis que coger esto, 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 conectarlo al ordenador y hacer esto, esto y esto. Y estas son las claves. Para que al menos así ellos puedan al menos disfrutar de dinero en caso de que yo pues pase algo, tocamos madera de que no, pero hay que tener también ese tipo de herencia, como bien ha dicho Aníbal, para que no se pierda, para que no se quede por ahí en el limbo, para que no se quede en un vertedero luego a los 10 años en un disco duro. Claro, porque tradicionalmente, cuando uno fallece con acciones, por ejemplo, el exchange, pues digamos que le transfiere las acciones al nuevo portador, ¿no? Digamos, pero aquí es más complicado, aquí es una wallet y esto se tiene que hacer con unas instrucciones en un papel y que sepan lo que tienen que hacer, porque si no, es eso, que hay que planificarlo todo. Exacto. Al final, si no tienes... Ay, bueno, se me ha quitado la cámara porque se ha muerto su batería, pero sigo por aquí. Sí. Al final, claro, si no tienes un respaldo, si no tienes nada y la gente no sabe cómo funciona, al final eso se va a quedar ahí porque no puedes, bueno, no sé si hasta qué punto puedes ir a un notario y decirle, oye, si me pasa esto, que sepas que a mis familiares tal, le tienes que decir esto que está aquí y con estas palabras podemos recuperar la cuenta. Imagino que se podrá, pero tampoco sé hasta qué punto. Entonces yo se lo dije muy bien claro a mi familia y le dije, si pasa algo, que sepáis que aquí es donde podéis recuperar el dinero y vosotros haced lo que queráis. Me parece esencial, que no tiene por qué pasar, pero hay que estar preparado para todo porque como trader que soy, al final mido los riesgos y los beneficios. Ujú. Complemento Álvaro y White, me permito rápidamente compartir pantalla y, ojo, momento de publicidad, pero a un gran texto que leí en su momento y que definitivamente creo que es súper interesante. Se llama Planear o el planeamiento de un plan de herencia, ¿ok? Cripto, ¿ok? Este libro fue escrito por Pamela Morgan. Definitivamente es una guía precisa, muy puntual acerca de qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para podernos preparar ante una posible desaparición física y cómo precisamente nuestros seres amados podrían
hacerse de nuestros criptoactivos. Entonces, sugerencia para a nivel de bibliografía para que le echen un vistazo a ese libro. Las personas que lo quieran, inclusive lo tengo en digital, se los puedo compartir también sin ningún tipo de inconveniente. Me pueden escribir a @nivelcripto en redes sociales y se los comparto sin ningún tipo de problema. Pero creo que también es una referencia muy importante y algo que nosotros también como inversores tenemos que tener siempre en cuenta. Perfecto, pues mira, ya tenemos aquí a un libro interesante. No sabía ni que existía, la verdad, me ha sorprendido que haya un escrito sobre esto. Bueno, así ya lo tenemos todo controlado. Bueno, pues mira, yo creo que vamos a terminar ya En este definitiva, sí. webinar. Creo que hemos explicado muy bien cómo está la situación de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin. Y luego también hemos tratado este tema de que no se habla mucho realmente, el tema de lo que vienen a ser las billeteras frías. No hay mucha información, de hecho normalmente esto es casi autodidacta. Pues bueno, yo creo que hemos arrojado un poco de luz, ¿no? Para la audiencia que sepa cómo funciona, ¿no? Que bueno, que siempre pueden comprar 12 billeteras frías y tener seguridad máxima. Y bueno, espero que les haya gustado el webinar. Recuerden que pueden seguirnos en el canal de YouTube y que tengan un buen día. Pásala Chao, bien, hasta la chao. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.